Bienvenidos, estimada retaguardia, una vez más con todos ustedes para empezar este día de noticias. Y como hemos acabado Shabbat, pues decimos Shavua Tov, que significa que tengamos buena semana. Así que tengamos buena semana y vamos a contar todas las noticias con esa actitud positiva, actitud buena. Recuerden que hoy nos hemos levantado con ganas de ver triunfar a Israel. También de triunfar nosotros, claro, pero de ver triunfar a Israel, de ver la victoria de Israel. Así que un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos. Tenemos hoy un vídeo especialísimo que ya le comentaré en su momento, dentro de un instante. Don Isabel, adelante, por favor. Saludos. Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI, ya les echábamos de menos. Bueno, pero también hay que tener un tiempo de descanso, para eso es el Sabbat. Fíjese qué increíble nuestro Dios, que ha permitido que estemos pensando que hay un día para descansar, pero algunos de nosotros a lo mejor se nos olvida, pero no, hay que recordar que Dios nos ha hecho, no a nosotros a nosotros mismos, no, Dios nos ha creado y nos ha dado unas leyes maravillosas, que es tener un día de descanso, imagínense. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por mantenernos escribiendo todos esos mensajes maravillosos que escriben ustedes en diferido, y también ahora en este chat maravilloso con nuestras queridas moderadoras y moderadores. Son un regalo, de verdad, un milagro. Por eso todos los que estamos aquí, que hemos sido convocados, es que no hay otra manera de poder comprenderlo. Hemos sido convocados para bendecir a Israel, porque llevamos en nuestro corazón ese nombre grabado de yo soy Israel, somos Israel. Y por eso estamos aquí, para poner el modo fe en activo, ese modo fe que hace levantar pues unas tormentas para el enemigo, pero también hace abrir esos mares, esas murallas caerse, y eso es lo que estamos viendo y lo que va a pasar. Por eso el mundo está rabioso, ¿no? Está que no lo comprende, pero nosotros aquí sí lo comprendemos, estamos en el ciclo de la victoria y sabemos que Dios ha puesto al hombre indicado en el pueblo de Israel. Por eso todos a una bendecimos al pueblo de Israel como retaguardia espiritual de las FDI. A pesar de nuestras sensibilidades religiosas, quítense la etiqueta, da igual, sin etiquetas, solo llevemos nuestro corazón para bendecir a Israel. Muchísimas gracias y vamos a los titulares a ver qué nos depara el día. Pues mire, vamos a hablar hoy de titulares, pero los vamos a poner directamente de donde están siendo publicados. Y este es un titular interesante que nos va a permitir entender lo que esto significa. Mire, atención, porque, bueno, el título hay que recordarlo, pero enseguida se lo recuerdo el título de hoy, que le hemos puesto previamente. Pero mire, alrededor de 20 países árabes y musulmanes denuncian una peligrosa escalada después de que Israel aprobara el plan para tomar la ciudad de Gaza. No la ciudad, sí, la ciudad de Gaza, que se llama así. Bueno, esto, ¿qué es lo que significa? Bueno, tiene muchas connotaciones. Lo primero, y perdóneme que lo diga de esta manera, es que parece que Israel está moviéndose mucho, avanzando mucho. Y ya sabe usted lo que dijo Sancho a Don Quijote. Ladran los perros, dijo Don Quijote, eso es que nos movemos. Sí que Israel se está moviendo y en la correcta dirección, pero eso lo vamos a seguir tratando. El tema de hoy, el que vamos a tratar básicamente, son las noticias de este día, desde luego, pero esto ya trasciende más que a este día y va desde el día de mañana y al que viene, antes de que llegue, y lo digo así de esta manera, el día 700 habremos visto la toma de Gaza, que sería, en todo caso, pues evidentemente la victoria, sí, porque Gaza representa ahora el punto culminante. El título es: no es tomar Gaza, es liberarla. Atención, no es tomar Gaza, no, es liberarla. Por eso el mundo árabe está en pánico, porque Gaza, que no es Palestina, a ver, alguien va a decir, pero ¿cómo que Gaza no es Palestina? Si fuera Palestina se llamaría Palestina, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Gaza. Yo no entiendo cuando alguien dice,
Palestina, pero si se llama Gaza, oiga. Si se llama Gaza, se llama Gaza. Y los de Gaza son gazatíes. Los de Chile son chilenos. Los de chilenos son chinos, aunque suene parecido, ¿verdad? Son chilenos. Por tanto, cuando hablemos de Gaza, vamos a hablar de los gazatíes, porque no existe, por mucho que quieran hablar el concepto Palestina. El concepto como concepto se puede decir lo que queramos, pero en la realidad, en la legalidad, en lo estrictamente y puramente dicho real, Gaza no existe. Pero el mundo árabe, que se ha imaginado que Palestina representa la victoria sobre Israel, porque el mundo árabe, lo que le duele es que, como dicen ellos, que Gaza es Palestina, pues entonces están desesperados, porque resulta que Israel está... Permítame que haga una actualización que me ha llegado en un momento, que lo vea ahora mismo. Sí, estamos bien. Enseguida le pongo actualizaciones. Esto es actualización ya, pero esta viene de cerca del mediodía, un poquito después. Como están desesperados porque ven que va a ser tomada Gaza, pues están poniendo nerviosos. De eso vamos a hablarle en un instante. Don Isabel, sí, es que estaba leyendo lo que están diciendo. Dicen que es una flagrante violación del derecho internacional y un intento de arraigar la ocupación ilegal e imponer un hecho consumado en contravención de la legitimidad internacional. Imagínese, observe. Aquellos que ni siquiera han firmado el Acta de Derechos Humanos se dedican ahora a preocuparse de decir que esto es una violación del derecho internacional, y no fue una violación del derecho internacional el haber entrado el 7 de octubre y hacer lo que hicieron. Eso no, eso parece ser que es normal. Bueno, claro, en su cultura es bastante normal, pero fíjese cómo está el mundo, que por eso decíamos que entonces significa que Israel va, pero muy bien. Mire, en varios países árabes, como estamos viendo en el titular, hablando de alrededor de 20 países árabes y musulmanes, dicen que condenan como una peligrosa escalada. Uh-huh. Observe el dato, ¿Pero para qué? Será para jamás, claro. digo yo. Peligrosa escalada, bueno, eso lo dicen ellos de otra manera, por el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza. Pero ya hemos dicho en el titular, que es muy determinante, que no se pretende tomar Gaza, se pretende liberar Gaza, y con ello, evidentemente, y en primer lugar, liberar a los rehenes. Porque mire usted, Gaza, lo que sí que es claramente es un campo de concentración y de exterminio al estilo nazi. Eso es, la diferencia, en todo caso, es que están bajo tierra. Los campos de concentración de la Alemania nazi estaban, por lo general, en las partes por encima, en el terreno. Se veían, de hecho se veían, y los aliados hacían fotos de esas imágenes y decían que, bueno, pues no lo entendían que era un campo de concentración, fíjese, y lo estaban viendo, Y los vecinos que estaban alrededor, los pueblos, no decían que no, sabían que ellos no entendían lo que era, ¿no? Digo que también es curioso que esto no lo hayan dicho cuando atacaron a los drusos. Claro, a los drusos no. Eso no fue una flagrante violación del derecho internacional. Que hace muy pocos días, en realidad, hemos visto cómo lo que llaman ellos musulmanes, árabes, yihadistas, han entrado, recuerdan ustedes, en esa ciudad de Sueida, si no recuerdo mal el nombre, y hacían atrocidades, lo mismo que hicieron en Israel el 7 de octubre del 2023. Pero para el mundo árabe, para el mundo musulmán, eso no es una flagrante violación del derecho internacional y un intento de ocupación, porque lo que querían hacer con los drusos era ocupar la zona drusa. No lo pudieron hacer, gracias al cielo, porque se pudieron defender y porque Israel intervino. Y aún así se han llevado mujeres y niños. Pero eso no lo dicen. Ni la ONU lo levanta. No hay una sola palabra de ello. ¿Cómo es posible que no se diga estas cosas? O sea, ¿quién se calla? Pues no sé quién se estará callando, pero lo que desde luego tenemos que hacer nosotros es decirlo. El que se calle es su problema, Mire, está escrito que no solamente es malo hacerlo malo, vamos a decirlo literalmente, ¿no? Sino el no hacerlo bueno.
El que sabe hacer lo bueno, está escrito literal, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como maldad, como pecado, como algo terrible. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es peor que el que hace lo malo, a lo mejor se cree que no es malo, pero lo hace. Pero es que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le está contando como si fuera lo peor. ¿Por qué? Porque se está callando. Y callar la verdad es lo más peligroso en este momento de la historia. Cuando todas las informaciones están, bien dicho, mediatizadas. O sea, a través de medios. Por ejemplo, nosotros no sabemos lo que pasa en Israel. ¿Lo sabemos ahora mismo? No sabemos. ¿Sabemos lo que pasa en Siria? No lo sabemos. ¿Sabemos lo que pasa en China? No lo sabemos. Y si lo sabemos, ¿por qué es? Pues por los medios de comunicación. Por eso se llama medios, ¿cómo se llama la palabra? Mediáticos. Mediáticos, ¿eh? Entonces, median entre la noticia y nosotros. Ahí está el problema. La mediación, ¿cuál es? Pues lo que usted sabe cómo hacen los medios, ¿no?, de comunicación. Compran las noticias. ¿A quién? ¿A quién las vende? ¿Quién las vende? Jamás. Así de sencillo, ¿eh? Jamás vende noticias. Sí, las vende, porque tiene sus reporteros. Las vende. Se la compran por ejemplo, la AFP, la France Press o la BBC o cualquiera de estos. Se las vende. Y estos se la venden a los medios, a otros medios. O sea, aquí estamos muy mediatizados. Y los medios nos lo venden a nosotros. Y nosotros lo vendemos a otros, entrecomillado digo vender. A ver si me explico. Todos son mediaciones. Por tanto, hay que tener muy claro lo que significa una noticia y cómo se da. Y no solamente cómo se da, sino cómo se interpreta. Porque lo que estamos haciendo aquí no solamente es dar una noticia, que las puede dar, y perdóneme, cualquiera puede dar una noticia. Cualquiera. Solamente hay que saber leer. Porque si no sabe leer no puede dar la noticia. Pero si alguien sabe leer, simplemente leer, puede dar una noticia. 1, 1000, 300.000. Eso no se trata de solamente de dar una noticia. Trata de hacer lo que se dice en hebreo asvará, que significa explicación. Hay que explicar las noticias. Y mire, hay una siempre ha sido un referente para mí en el libro de, si no me confundo, de Esdras y Nehemías, cuando estaba explicando Esdras y Nehemías, en los libros de Esdras y Nehemías, sí, estaban explicando explicando el de Esdras, ¿verdad? Estaba explicando, leyendo la palabra del Eterno, para que todo el mundo lo entienda, la escritura. Y dice que había algunos que les daban el sentido de lo que estaban diciendo, porque algunos no lo entendían. Mire, esto hay que hacer asvara, esto es explicar. No solamente se trata de decir, esto es lo que ha pasado, ya está, sino explicarlo. Así que ahora lo que estamos diciendo, es que es la noticia que le vuelvo a poner otra vez en pantalla, es que alrededor de 20 países musulmanes, lo tengo que poner, después lo pongo en un momentito, porque no podía ponerlo en ese momento. Lo pongo en un momentito. Alrededor de 20 países musulmanes denuncian una peligrosa escalada después de que Israel aprobara el plan de tomar la ciudad de Gaza. Este es el grave problema que tenemos en este momento, porque toda la información que nos llega resulta que es que ahora mismo, según se lee esto, vamos, que el mundo entero árabe está desesperado. Es que es verdad. Mire por dónde, es verdad. Es verdad que están en pánico. Por eso el titular que hemos puesto es el mundo árabe o árabes en pánico. Están en pánico, porque es que eso que ellos llaman Palestina representa el orgullo, la prepotencia y el haber vencido a Israel. Mire, el mundo árabe tiene un trauma porque nunca ha vencido a Israel. Sí, se lo digo literalmente, un trauma porque nunca ha vencido a Israel. Y está desesperado por poder dar la noticia eterna que hemos vencido a los judíos, a Israel, porque nunca lo ha podido hacer. Porque no se están enfrentando con solo, hemos dicho, Israel, sino con el Dios de Israel. Ese es el gran problema que tiene el mundo árabe. Por tanto, esta es una información que hay que tener muy en cuenta. Les voy a seguir poniendo más información ahora mismo, y perdónenme un segundito porque estoy utilizando... vamos a ver, mire, las últimas noticias, actualizaciones. Y además, fíjese lo que le voy a contar ahora mismo. Atención, se lo pongo en pantalla
Tenemos aquí en actualizaciones. Voy un segundito, doña Isabel nos permite un instante. Aquí lo tenemos. Esto es lo que quería conseguir. Bueno, mire usted, atención. Se lo pongo en pantalla. Funcionario israelí ha dicho: Hamás se pegó un tiro en el pie con los vídeos de los rehenes hambrientos y podría volver a las conversaciones. Le pongo una imagen que son llamativas de todos esos carteles que se están poniendo todos los días, manifestaciones de apoyo a los secuestrados. Pero el titular es muy interesante. Hamás se ha pegado un tiro en el pie con vídeos de los rehenes hambrientos que podrían, lo que determinaría que volvieran a las conversaciones. Sí, porque un funcionario israelí anónimo insinúa la posibilidad de traer a Hamás nuevamente a la mesa de negociaciones para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, hablando con el canal de Noticias 12. Mire, con la inundación, vamos a decirlo así, ¿no?, de la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, porque es que realmente lo que ha pasado es que se ha inundado la Franja de Gaza de ayuda humanitaria. Tanta ayuda humanitaria hay en la Franja de Gaza que se está pudriendo la comida. Porque es que además la ONU, que es la responsable de repartirlo y que se le ha pedido a Israel, no una, ni dos, ni tres, muchas veces que distribuya la comida, no lo quiere hacer porque quiere tener el control absoluto de la distribución de la ayuda humanitaria para poder desde luego entregárselo directamente a las manos de Hamás. Porque la ONU, todo lo que ha hecho durante todo el tiempo que sigue y que intenta, es distribuir la ayuda, que siempre lo ha hecho. Y la ayuda humanitaria no solamente es latas de conservas y pastas, sino es todo lo que dicen que es ayuda humanitaria. No digo más, para no digan después que digo lo que no digo y lo que no debo decir. Todo. Y eso lo ha metido la ONU. Ahora mismo los de Hamás tienen acumulados toneladas de alimentos y, ojo, lo dijimos el otro día, no digo toneladas porque sería una exageración, voy a decir cientos de miles, millones de dólares y de shekel, con los cuales negocian, compran y venden. Esto está pasando en Gaza. Mire, con la inundación de la Franja de Gaza de ayuda humanitaria, la campaña de hambruna de Hamás se está desvaneciendo por completo, porque es que ahora la comida está, y perdónenme que se lo digan de esta manera, está tirada por las calles. Es que hay comida tirada por las calles. Hamás entiende Hamás, que se perjudicó, y lo dijimos en el día 1, la primera hora que salió los vídeos de Hamás, dijimos, esto va a ser un revulsivo para nosotros, que nunca lo hemos puesto. Saben ustedes que nosotros aquí en el canal no ponemos los vídeos que hacen referencia a lo que publican los grupos terroristas. No lo hemos puesto nunca. Tenemos 16 años de canal y nunca hemos puesto esos vídeos. Nunca. Pero este último sí. ¿Por qué? Porque creímos que justamente, y perdone por la expresión, era un tiro de Hamás en su propio pie, por decirlo en forma coloquial. Y como entendíamos que era muy importante, lo compartimos. Hamás entiende a sí mismo que se perjudicó con estos vídeos de los rehenes. No solamente es hambriento, porque hambriento se queda poco. Es vídeos, rehenes esqueléticos, muriéndose de inhalación. Igual, y lo más posible se puede comparar, es a los campos de concentración en Europa. Por tanto, no se puede descartar, y esto es una de las cosas que se están diciendo en este contexto, de la posibilidad de que se retorne a las negociaciones. Eso es un dato a tener en cuenta. Los mediadores, que son Qatar, Egipto, Estados Unidos, ya están, dice que están viendo, dicen, esto es aunque es literal, esto está entrecomillado, dicen que están viendo señales positivas. ¿Cómo interpretaríamos esto, doña Isabel? Bueno, la verdad es que ellos mismos se pegaron un tiro, porque es que anteriormente justamente habían publicado las fotografías de ellos en los mismos túneles comiendo descaradamente. Sí, o sea, es que encima no son cortitos. Sí. Entonces, fíjate, yo creo que esto ha sido tremendo, porque
ha sido un descubrimiento, entre comillas digo, para los medios de comunicación. No han podido taparlo, no han podido tapar durante todo este tiempo. Siempre han estado utilizando esas fotografías, incluso falsas, como lo hemos visto, como lo hemos comprobado, pero claro, estas imágenes eran totalmente reales. Entonces, ahí sí que no se podía... ¿Qué podían decir con eso? Y claro, pues tienen mucha unión esta gente de Hamás con los medios de comunicación. Totalmente. Y entonces, claro, no se puede tapar esto. Pero yo creo que también ha sido por la decisión del gobierno, esta decisión última, de poner en claro lo que iba a hacer. Yo creo que eso también ha sido algo... Sin duda. Algo, porque otras veces también, yo recuerdo cuando salieron las jóvenes encadenadas, ¿no? Sí. Y eso tampoco les hizo medrar en su manera de pensar. Entonces yo creo que ha sido varias cosas, ¿no? Esta fotografía, este vídeo tan terrible, pero más me inclino a la posición que ha tenido Israel en esta última reunión. No sé. Sí, desde luego. Eso? Claro que sí, porque es que lo que provocó la reacción de Israel de esta manera tan, no quiero decirlo más que de una forma, tan clara y tan nítida, es lo que ha asustado al mundo. Porque mientras Israel es ambiguo, en algunas situaciones es ambiguo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver, como siempre han hecho, ¿no? Intentando ser moderados. Pero mire, es que con el mal no se puede ser moderado, porque entonces nos convertimos en los malos de la película. No hay moderación con el mal. Hay que ser justo, no moderado, porque la moderación con el mal es una injusticia. Así de sencillo. La moderación con el mal es una injusticia. Y hay que hacer justicia. Y lo que ha hecho Israel ha sido poner en la mesa esos 5 puntos que han dicho, vamos a tomar Gaza. Pero resumiendo en un solo punto, y que son 5 muy clarísimos, muy claros, el objetivo es liberar a los rehenes. Primer punto, liberar a los rehenes. Sacar a Gaza, sacarle a Hamás del poder de Gaza. Que esté controlado, que la ayuda humanitaria se reparta como se debe repartir. O sea, no solamente son cuestiones, ¿cómo decirle? Pues, bueno, más o menos lo que estamos haciendo. No, se ha puesto las cartas sobre la mesa y ahora la jugada, y perdóneme que emplee este término, esto tiene que mover ficha. No sé si se dice así en los términos del póker, no se dice eso, ¿no? No sé. No, tampoco lo sé. Bueno, el hecho es que ahora tienen que descubrir las cartas los de Hamás. Porque Israel ha dicho algo que no tiene vuelta de hoja. Y es que cada vez que Israel dice sí o dice no, que es lo que se debe de hablar, porque se nos ha enseñado a que nuestro hablar sea sí o no. Más de esto procede del mal. Entonces Israel ha dicho ahora no. ¿No a qué? No a seguir negociando con alguien que lo que quiere es aniquilarnos. Y además nos está mostrando las imágenes de cómo está aniquilando de hambre a nuestros hombres, a nuestros soldados, en el campo de concentración de Hamás. Por tanto, no hay opciones vamos a ser moderados. Porque ya Estados Unidos también lo ha dicho. Es que no solamente es que Israel, es que el señor Donald Trump ha dicho, no, esto ya no tiene vuelta de hoja, y el señor, ¿cómo se llama? Wickoff, me parece que se llama, ha dicho, no hay forma de que lleguemos a un acuerdo por partes, parcial, o todo o nada. Y el punto ahora es todo o nada, pero es todo. Todo Gaza va a ser intervenida, no va a ser, está intervenida. Pero ahora, vamos a decir, el foco mundial, que es Ciudad Gaza, que es donde se supone también que hay rehenes, ha erizado la piel al mundo árabe, que nunca ha sido amigo de Israel. Mire, esto es pueden algunos entenderlo como quieran entenderlo, están en su derecho de como gusten. Pero nunca ha habido la menor intención del mundo árabe de tener a Israel como amigo. Y de hecho, ni siquiera habiendo acometido la atrocidad que hizo los gazatíes, los de Hamás, contra Israel, ni siquiera hubo el menor atisbo de compasión. Y ahora mismo lo que está haciendo el mundo árabe es rebelarse porque ve que ha perdido la guerra. Porque la guerra no solamente es de Hamás, es del mundo árabe y del mundo musulmán,
Esto es una guerra también religiosa. El que no lo entienda así, pues está en su derecho de no entenderlo. Pero esto es una guerra religiosa 100%. Y estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. O de aquí salimos, o aquí nos quedamos. O salimos de esta situación crítica en la que estamos, o se acaba el mundo, ¿eh? Ya se lo digo de esta manera coloquial, ¿eh? El mundo no se va a acabar, ya tranquilos, descansen tranquilamente. Pero es que se puede acabar el mundo tal como lo conocemos. Porque la presión es absoluta y ahora mismo esta demostración es lo que estamos diciéndole. Estos países se están levantando, Turquía, todos los países árabes musulmanes y los que no lo son también, porque no quiero decir nada de Europa. No quiero decir nada de Europa lo que está diciendo contra Israel. Pero las palabras que ha dicho el señor Netanyahu, que son palabras del señor Netanyahu estas, no creo que es un titular que me he inventado yo. No es tomar Gaza, es liberarla. Esto lo ha dicho el señor Netanyahu. No es tomar Gaza, es liberarla. ¿Liberarla de qué? Liberarla de Hamás. Nosotros también decimos, creemos en una Gaza libre. Claro que sí, Gaza libre. Libre de Hamás. Porque no hay otra opción. Israel, por tanto, tiene muy claro lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y eso ha levantado una ola de, bueno, pues como dicen, ¿cómo puede ser que, como han dicho, que era imposible que los derechos humanos y... Oye, me están hablando el mundo está hablando de derechos humanos cuando la ONU ni siquiera después de 673 días se ha puesto en serio a decir qué pasa con los rehenes. ¿Qué están haciendo con los rehenes? Ahora que han visto esas imágenes que se pueden definir sin la menor duda como dantescas. Hay un libro muy conocido que se llama El infierno de Dante. Esto, si hay algo que se puede, vamos a decir, parecer a eso, es estas imágenes. Esto es un infierno, oiga. Este hombre lleva ahí 673 días. Mírelo, por favor. Mírelo, por favor, y clame al cielo. Clame al cielo para que sea liberado. Porque lleva ahí 673 días. Metido en un agujero. ¿Y sabe usted qué está haciendo, verdad? Y no es una opinión, ni se lo estoy diciendo porque me parezca. Están diciendo que está cavando su tumba. La ONU no se ha levantado contra esto. El mundo árabe no se ha levantado contra esto. Quien se está levantando contra esto, ¿sabe usted quiénes son? Yo voy a poner en pantalla una vez ahora mismo. Quien está levantando contra esto son los creyentes. Independientemente de que estén en el contexto del judaísmo, en el contexto del cristianismo, sus diferentes versiones, lo digo así, no se puede creer en Dios y permitir que esto quede como una anécdota de la historia. Esto es lo más trágico que ha pasado en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Lo más trágico. Y somos responsables nosotros de decirlo y de compartirlo y que se sepa por todos los medios. ¿Isabel iba a decir algo? No, estaba recordando lo que estabas diciendo, que los países musulmanes nunca han sido amigos. Es que evidentemente recuerdo, y podemos estudiarlo, la densidad de población judía que había hace unos años atrás y cómo ha ido diezmando. Eso significa que no son muy buenos amigos del pueblo de Israel, de los judíos, cuando en sus poblaciones ya no hay. Incluso hay países donde ya no existe ningún judío. Uh-huh. Por eso digo que a veces piensan que pueden ser, que porque sean muchos pueden tener la razón. Porque mucha gente pensará, claro, pero es que fíjate, los países árabes están apoyando. No, nunca han apoyado al Estado de Israel ni a los judíos mismos que vivían en esos países. De hecho, es que en algunos ya ni existe población judía porque no les admiten. Por eso que a veces no entendemos mucho o queremos opinar de algo que dicen, es que no recordamos la historia, ¿no? No recordamos todo el trasfondo que tienen estos países con respecto a Israel. Y esto es tremendo. Yo creo que, como decía también don José, en Europa estamos exactamente igual, pero igual, porque, bueno, ha habido una carta que se ha escrito para Inglaterra, para Francia y para Canadá, del gobierno israelí, que es increíble. Si puedo, mañana puedo traerla y leerla, la podamos leer. Sí. Y habla perfectamente de qué es lo que están diciendo ellos,
porque ahora mismo Israel no está en la misma posición en la que estuvo en esas épocas anteriores, donde, bueno, recuerden, muchos de ustedes lo sabrán, cuando después de la Segunda Guerra Mundial estos países precisamente no permitieron salir a los judíos, incluso llegaron hasta sus puertos y les hicieron volver. Inglaterra especialmente, fue ¿verdad? Terrible. Canadá también lo hizo, y Francia también. Solamente dejó salir a unos cuantos, pero por eso digo que ¿cómo es posible que eso, en vez de curarlo, en vez de curar esa enfermedad del antisemitismo, no se ha hecho un rebrote todavía mayor? Porque, mire, cuando una vez lo hacen ya es terrible, pero que esto se vuelva a repetir en estos momentos de la historia, pues no se va a consentir, y especialmente, como dice el pueblo de Israel, como dice Israel, ahora mismo tenemos nuestro Estado soberano y tenemos nuestro ejército y ya no somos una colonia, como pretenden contarla como si fuera, ¿no? Con esas proposiciones y esas directrices para exigirle lo que Israel tiene un derecho a decidir, dado que es un Estado soberano, y eso lo olvidan muchísimos países, y sobre todo parece ser que el Occidente, que Europa, olvida esto, que Israel se ha ganado el derecho de estar ahí, no solamente por su historia, porque mire, hace muy poquito se ha descubierto, creo que lo dijo, no sé quién, no sé si fue el rabino Aarón o alguien, yo lo estaba escuchando, habían encontrado un shekel. Sí. Un shekel de hace, bueno, pues de la época del Segundo Templo, creo que era, del Segundo ¿no? Templo. O sea, tantas señales hay en Israel donde se establece que han estado ahí, que es su país, que cómo es posible que lo nieguen. Y aparte, Israel, cuando volvió otra vez en el 1948, compró todos los terrenos. O sea que Israel es su país por doble. Primeramente porque era suyo y segundo porque lo han vuelto a comprar. O sea que imagínense qué ignorancia, bueno, me atrevo yo a decir que no es ignorancia, sino maldad pura y dura. Y esto lo vamos a cosechar más pronto que tarde, y ya lo estamos viendo. Por eso estábamos diciendo que esta posición, aquellos que amamos a Israel, creo que la inmensa mayoría de nosotros hemos tomado esta posición que ha tomado el gobierno de Israel como algo positivo. Entre paréntesis, sabemos que es duro, no significa que lo tomamos fríamente, ¿no? Claro. Sino sabemos exactamente que hay una responsabilidad con ello, que hay muchas familias que van a tener que entregar a sus hijos para luchar, y eso es lo más terrible para un padre. Pero miren, es que están luchando por su casa, están luchando también por sus generaciones futuras. Si esto no se acaba, va a volver a pasar con sus nietos. En Israel dicen esto, ¿no? Que la tercera generación siempre tiene que luchar. Bueno, esto se tiene que acabar, se tiene que acabar. No es posible que dentro de unos años este soldado que luchó en esta guerra tenga que ver a sus nietos luchando otra vez por el mismo tema. Esto hay que cortarlo. Y Gaza no tiene ningún derecho, porque no tiene ni siquiera moneda. ¿Qué va a ser establecido si no tiene nada? Realmente se quedaron ahí, pero no están establecidos como Estado porque no quisieron. Y eso hay que recordarlo 1000 veces. Están utilizando todo absolutamente de Israel. La moneda, el agua, la luz, todo absolutamente. Dependen de Israel. Y aparte, en vez de agradecérselo, fíjese cómo se lo pagaron, porque les recuerdo que la inmensa mayoría de la población de Gaza votó a esta gente. Y mire, cada ciudadano tiene lo que se merece en ese sentido cuando votan. Se merecen, sí. Cuando votan. Uh-huh. Y fue terrible. ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá que arreglarlo, ¿no? Pero lo que no puede ser es ir tapando una herida que está engangrenada, poniéndole solamente tiritas. Por mucho que duela, y les digo, hay que tener fe, porque Israel ha ganado en todas las batallas. Recuerde cómo entró al Líbano, cómo entró a Siria. Es que ha sido una batalla tremenda, pero han ganado.
Bueno, en el Líbano, recuerden que estaban diciendo en el Líbano que iba a ser un hueso muy duro porque el Hezbollah y en Irán, bueno, en Irán, es que... Irán, el Líbano, que imposible porque mira, se los han barrido. Y en el Líbano, especialmente cuando hablamos de lo que pasó con no nos olvidemos, los Viper, ¿no? Los celulares. Es que ahora mismo en el Líbano no quieren comprar nada de celulares. Están hablándose por vasitos de plástico con una cuerda. No quieren saber nada de tecnología, porque Israel los barrió. Y eso era muy difícil, no, imposible. Y con Irán, imposible, decían. Mire usted, ha tenido la victoria y sobre Gaza, no es que la ha tenido, es que la tiene. Esto que está pasando es porque ya tiene la victoria, ¿eh? No crean ustedes que es porque la va a tener, es porque ya la tiene. Y algunos países siguen todavía, y mire, le pongo un ejemplo en pantalla, que es también de noticia de ahora mismo, ¿eh? Mira, perdona que te corte, No. perdona, es que estoy leyendo, fíjese lo que dice Moscú. No, es que es lo que iba a poner en ibas a pantalla, decir- eso en pantalla. Es que es increíble. Atención, De verdad que es que- léalo, sí, Isabel, sí. léalo. Dice, Rusia denuncia los planes de guerra de Israel en Gaza y afirma que las condiciones en la franja son una catástrofe humanitaria. O sea, Rusia, Pero ¿qué es esto, oiga? Rusia, que se lo digan a un ucraniano, a ver qué está haciendo Rusia. Que- ¿Ha visto qué hipocresía? Pero es que además tienen tanta poca vergüenza de exponerlo cuando saben que somos miles, millones los que estamos viendo en todo momento lo que están haciendo. Y tienen la cara dura de exponer esto. O sea, Rusia, cuando estamos viendo todos los días cómo están atacando a Ucrania. Y eso sí que no esperan a ver si hay algún civil donde van a atacar. No, es que van donde están los civiles. O sea, no tienen ninguna ética como las fuerzas de defensa de Israel. Imagínese, es que es de verdad... Mira lo que dice, Rusia dice, literal, esto es literal, Rusia condena y rechaza el plan de Israel de expandir su operación militar en la franja de Gaza. Si esto no fuera dramático, nos tendríamos que tirar al suelo de risa. Cuando él está si no fuera dramática. Está invadiendo Ucrania. Y que está comiéndose Ucrania a trozos. ¿Sabe usted cómo le llaman a los rusos, no? La figura de Rusia es un oso. Es que está dando zarpazos y la Unión Soviética, léase Rusia, como lo quieran llamar, es un oso que se está comiendo a zarpazos el mundo, ¿eh? Es otro peligro también. Digan lo que digan, ¿eh? El comunismo es una de las mayores atrocidades históricas que hemos contemplado en este mundo. Y aunque digan lo que digan, lo pongan como lo pongan, lo que hay en Rusia, lo que hay en China es comunismo puro y duro. Pero tan duro como que Rusia se permite en la, como he dicho antes, la cara dura, no sé si se puede expresar así, de decir que qué planes lo de Israel, que planes de expandirse mira, que lo diga, en Gaza, que lo diga otro Rusia. país, que lo diga otro país, bueno, pero es que lo diga Rusia, es que de verdad, yo creo que, no sé, o sea, o viven en otro mundo. No, es que son de otro mundo, pero del mundo de los infiernos, porque es que no hay... O se creen que somos, no sé, que somos personas que no existimos, que no tenemos oídos ni tenemos... Que estamos lobotizados, dicen, ¿no? No sé, porque es que, ¿cómo es posible que se diga esto? Mire, dice, la implementación de tales... Esto es Rusia, la implementación de tales decisiones y planes que provocan condena y rechazo conlleva el riesgo de exacerbar la situación ya extremadamente dramática en el enclave palestino, que tiene todas las características de una catástrofe humanitaria, afirma el ministro en un comunicado. Esto estamos hablando ni más ni menos que de Rusia. Oiga, esto ya es mismo, catastrófico. Que esto, está ahora mismo en guerra con Ucrania, que ha invadido territorio ucraniano. Es de verdad que es increíble, increíble. Por eso decimos que todo va bien con Israel. Va perfecto. Porque si esta gente dice esto, es que Israel va, pero perfectamente bien. Mire, vamos a poner dos vídeos. Bueno, al mismo precio. Maravillosos los dos, ¿eh? Uno es lo que nos lo mandó ayer Hannah Beris, porque es el contexto de lo que está pasando. Y después tenemos a Ariel, ¿lo digo bien el nombre? Sí, Ariel Calderón. Ariel Calderón, que nos ha mandado un vídeo también impresionante. Son datos que nos permiten ampliar la visión de lo que está pasando. Es como ha dicho Ariel, una especie de
un espejo de la historia. Pero vamos a entrar, que nos ponga en situación doña Hannah Beris. Adelante. Amigos todos, este viernes 8 de agosto ya me he comunicado por otras vías para tratar de analizar la decisión tomada anoche por el Gabinete de Seguridad de Israel en relación a la próxima etapa en la guerra, la conquista de la ciudad de Gaza, que llevaría unos meses. Hasta el 7 de octubre tiene que desplazarse la población civil palestina de la ciudad hacia el sur a zonas humanitarias para que, ese es el objetivo del gobierno israelí, se pueda concentrar pues el ataque contra Hamas. Ya hemos hablado en diferentes oportunidades sobre que las complicaciones que un operativo de este tipo tiene, e inclusive si no tienen razón los peores presagios tanto del jefe del ejército como de los familiares de los secuestrados en términos de soldados que van a morir en este operativo, del precio internacional y también del gran temor respecto a la muerte de los secuestrados a manos de los terroristas si el ejército se acerca. Ya hemos hablado de eso y sin duda hay motivos para tener sentimientos de profunda preocupación acerca de todos estos puntos. Hay otro tema que quiero mencionar al respecto antes de saber realmente si esos presagios se cumplen, si son exagerados, si tendremos buenas o quizás peores sorpresas. Hay un punto que creo que es ineludible mencionar. La organización terrorista Hamas ha publicado un comunicado, por supuesto, condenando la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel, advirtiendo que Israel pagará un duro precio, y también, y aquí está lo que en mi Uruguay natal llamaríamos el caradurismo, el increíble atrevimiento de Hamas, que dice que esta decisión viola la Convención de Ginebra, viola el derecho internacional humanitario. Realmente sería para reírnos si no fuera para llorar. La organización terrorista que el 7 de octubre del 2023, hace exactamente 22 meses, irrumpió al territorio soberano de Israel, masacró a casi 1.200 personas, la mayoría civiles, secuestró a 251 personas, nuevamente la mayoría civiles, entre ellos casi 40 menores de edad, que cometió aberraciones de violaciones, crímenes sexuales, torturas en el territorio soberano de Israel sin ninguna provocación previa de parte del Estado judío. Ahora, cuando Israel toma una nueva medida para tratar de avanzar en esta guerra antiterrorista, que ya dijimos, no está claro si funcionará y si no creará más problemas en lugar de hallar soluciones. La organización terrorista Hamas tiene el tupé de decir que Israel viola la Convención de Ginebra. Realmente su imaginación es muy, muy creativa, pero lo peor es que muchos en el mundo se harán eco de esa declaración. Sí, lo peor no es solamente ya lo que dicen, sino que es que lo repiten. Se está llevando los mensajes de Hamas, se están compartiendo como si fuera pan caliente, y perdóname por esa expresión. Pan corrompido, absolutamente, corrupción. Mire, esto si fuera una película, corrupción en Gaza, no en Miami, no, en Gaza, porque esto es terrorífico. Y es que siguen ayudándoles. Totalmente, totalmente. Grecia también quería ayudarle, sí, pero no han visto que tienen comida. ¿Qué es lo que entrará en esa ayuda? Pues no sabemos porque lo que si la entrará en esa ayuda llega ayuda. desde Grecia, ¿podrá pasar por los controles de Israel? Porque a lo mejor les envían algo más que galletas. Pues puede ser que algo más que galletas les manden, seguro que sí. Mire, le pongo otro titular antes de dar paso. En un instante vamos a tener a Ariel, espero que lo pronuncie bien el nombre, Ariel Calderón, que nos ha mandado un vídeo para pensar, Esto es reflexivo, no crea que es reflexivo. Así que, y prepárese porque sé que le va a gustar. Y más que gustar en el sentido estricto de la palabra, que suena un poco frío, va a gustar. Bueno, gustar o no gustar no es el asunto. Aquí está el que nos haga pensar. Porque aquí tratamos, en este canal tenemos un hashtag que significa, o que se llama tal como incomodadores de conciencia. Aquí queremos incomodar la conciencia. No queremos molestar a nadie, no. Pero incomodar a todos sí. Incomodarles. Y lo que decimos aquí siempre, independientemente de que tengamos, como estamos diciendo siempre, diferentes sensibilidades, tanto políticas como religiosas, lo que tratamos es de que
lo que presentamos nos haga reflexionar en el sentido más amplio de la palabra. Así que vamos a tener después una reflexión, insisto, muy interesante, que es como una especie de mirada al espejo de la historia de Israel. Es un documento breve, nos lo han enviado hace muy poco tiempo. Hoy teníamos un día también complejo, eso que estamos en reposo, estamos en Shabbat, pero bueno, ya hemos pasado el Shabbat, pero estábamos ahí en un ambiente hoy increíble y bueno, pues a última hora es que lo pude rescatar, es que no había ni mirado nada, estaba hoy haciendo muchas cosas que hay que hacer, que tengo que preparar. Pero mire, le pongo este titular antes de pasarle con Arié y dice lo siguiente: según se informa, el señor Wikoff se reúne con el primer ministro de Qatar para alcanzar un acuerdo integral en medio de la lucha por detener la toma de Gaza. ¿Cuándo les importa, no? Pero es que fíjese cuál es el tema, aquí no se está hablando de a mí me sorprende claro, de liberar a los secuestrados. No se habla de eso. Es que de la los toma obvian, de Gaza. Totalmente los obvian. Exactamente. Se preocupan de que no haya hambre en Gaza. Se preocupan de que no se libere Gaza. Que es lo que está diciendo el primer ministro. Liberar, no tomar. ¿Por qué se preocupan tanto? Es que esto hace pensar, Esto lo vamos a hablar después en un momentito, En enseguida vamos a tratar este tema antes de que demos por concluido el programa, que falta un poquito todavía. Pero la sorpresa, o lo que es llamativo, es que lo que están intentando ahora desesperadamente los países árabes, Europa, la ONU, creo que han bajado algunos extraterrestres y están también en el platillo volante dando vueltas, desesperados. Creo que hasta la niña del exorcista se le ha parado la cabeza ya. Ya no da vueltas, ya se la ha desprendido. Mire usted, aquí el asunto que dice, según un informe, el señor Wikoff, se reúne con el primer ministro de Qatar, normal, pero para alcanzar un acuerdo integral en medio de la lucha por detener la toma de Gaza. No es la lucha por además, liberar a los rehenes. Ahí sí que está, ¿dónde está Israel? Que es el que manda. Pues aquí que, según fuentes... Porque vamos a ver. Fíjese, porque la reunión la ha tenido Israel y la decisión la ha tomado Israel. Evidentemente. Mire, doña Isabel, según fuentes de Hamas, se están llevando a cabo... según fuentes de Hamas, claro, atención, se están llevando a cabo intensas conversaciones sobre el alto el fuego. Sobre el alto el fuego. Luego dicen de rehenes. O sea, y luego de encima desarme. Están ganando. Hamas está ganando, porque claro, esto lo cobrará. Esta noticia las cobra. O sea, está ganando de dar estas noticias. Claro. Están cobrando. Están ganando dinero. Los de Hamas ganan dinero con estas noticias. Porque estas noticias no se las pagan las agencias de comunicación. No las dan gratis. No las dan gratis, no trabajan gratis. O sea, increíble ya, Vamos a pasar con Arié, ¿de acuerdo? Escúchele y después interesante reflexión, Adelante. Y sí, don José, estamos en un momento clave. Todo esto es una situación muy difícil, de esas que marcan la historia. Israel ha tomado una decisión que, podría cambiarlo todo, ocupar Gaza por completo. Y ojo, no hablamos de un movimiento cualquiera. Para algunos es una jugada para presionar a Hamas y forzar que se dan de una vez. Para otros es abrir la puerta a un problema muchísimo más grande. Como decía ayer doña Isabel, esta decisión pone a los secuestrados en peligro y tiene razón. Aunque como ella misma señaló, siempre han estado en peligro. Nunca, ni por un solo día desde que fueron secuestrados, han dejado de estarlo. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo ha dicho claro. La idea no es quedarse a gobernar Gaza para siempre. El plan, según él, es eliminar a Hamas, rescatar a los rehenes y después dejar allí una administración civil alternativa. Suena directo, pero no es tan simple. El propio jefe del Estado Mayor, y recordemos, estamos hablando del máximo comandante del ejército, el hombre que coordina todas las operaciones militares en Israel, Eyal Zamir, ya ha advertido, esta ocupación podría poner en peligro extremo a los rehenes que siguen vivos y además alargar la guerra sin una salida clara. Y no es solo él quien lo dice, la familia de los rehenes están desesperados. Han salido a las calles, han gritado, han llorado y su mensaje es uno: negocien, no hagan una ofensiva que puedan costarles la vida a nuestros secuestrados.
La oposición no es solo interna. Afuera, el ruido es ensordecedor. Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos, Turquía, Australia y varios más han condenado la decisión. Alemania incluso anunció que suspende la venta de armas a Israel. Hablamos entonces de una escalada militar enorme con riesgos estratégicos, sí, pero también profundamente humanos. Vidas en juego, la de los secuestrados y la de nuestros soldados. Dentro de Israel hay división y miedo. Fuera, la condena es casi unánime. Y aquí surge la gran pregunta: ¿esto nos acerca al final del conflicto o nos empuja a algo todavía más peligroso? Yo creo que para entenderlo hay que mirar atrás. Y no, mirar atrás no es nostalgia, es experiencia, es entender el presente, es ponerte frente al espejo de la historia y preguntarte: si me tocara decidir, ¿qué haría yo? Porque lo que está pasando hoy no es nuevo. Secuestrados israelíes, vidas en juego, presión internacional, condena internacional, todo eso Israel ya lo había vivido antes. Y para entender el hoy, vamos a recordar el ayer. No voy a opinar como israelí, no voy a decirle a nadie qué pensar, solo voy a contarles la historia. Para mí, 1976 fue un año que definió lo que significa Israel. Ese año, nuestro país vivió una situación inquietantemente parecida a lo que estamos viviendo hoy. Un avión de Air France con 248 pasajeros fue secuestrado en pleno vuelo. ¿Quiénes lo hicieron? Terroristas palestinos y alemanes. Los desviaron a Uganda, a más de 4.000 kilómetros de Israel. Uganda estaba gobernada por Idi Amin, un dictador brutal, impredecible, y en este caso un cómplice total. No solo recibió a los terroristas, puso a todo su ejército a su disposición. El libreto era el de siempre: liberar terroristas palestinos a cambio de rehenes israelíes. Y si Israel se negaba, comenzarían a matar uno por uno. ¿Te suena? El mismo modo de operar: tomar rehenes, estirar las negociaciones y evitar que la situación llegue a un fin. Porque si los terroristas se quedan sin cartas para negociar, el juego se les acaba. Israel enfrentó el mismo dilema que hoy: familias afuera implorando por sus seres queridos, medios especulando cada hora, presión internacional recordando que no se podía violar el espacio aéreo de Uganda, y la sombra constante del riesgo si intentaban rescatar a los rehenes que podrían morir. El gobierno guardó silencio, pero detrás de esas puertas cerradas se planeaba algo que muchos llamaron imposible: una misión suicida que ponía en riesgo la vida de soldados y rehenes. En ese momento el principio israelí era claro: no negociar con terroristas. Y otro aún mucho más profundo: nunca dejar a uno de los nuestros atrás. Para eso existe el Estado de Israel, para protegernos, para recordarnos que si uno cae en manos del enemigo no estará solo. La operación fue liderada por Yoni Netanyahu, el hermano mayor del actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Un hombre que aquella noche escribió con su vida una de las páginas más impresionantes y dolorosas de la historia de Israel. Si quieren revivir cada momento y conocer también un capítulo íntimo de la familia de Netanyahu, hace muy poco preparé un documental completo sobre esta misión, disponible en el canal de YouTube Mundo Judío TV. Pero volvamos. Israel no pidió permiso. Contra todo pronóstico no negoció. Enviaron a sus soldados de élite, volando a baja altura sobre el Mar Rojo, esquivando radares y sobreviviendo al paso por países hostiles como Sudán y Etiopía. Se enfrentaron al ejército de Uganda y lo hicieron con un solo objetivo: rescatar a los secuestrados y no rendirse jamás ante el terror. La operación fue un éxito. Más de 100 rehenes volvieron a casa. Israel demostró al mundo que la dignidad y la vida de los suyos no son moneda de cambio. Y aquí estamos, casi 50 años después, con rehenes en Gaza, con el mundo presionando, con la opinión internacional en contra y con un dilema que en esencia es el mismo. La historia cambia los escenarios, los nombres, los lugares, pero la pregunta sigue igual: ¿va Israel dejar a los suyos atrás? Si hay algo que nos enseñó en TV, es que cuando la respuesta es no, el mundo tiembla y los secuestrados vuelven a casa. La pregunta es: ¿esta vez la historia se repetirá? Adelante, don José.
Muchas gracias, Muchísimas gracias, Ari. La historia, la pregunta, ¿se repetirá la historia? Sí, ¿se repetirá en qué sentido? En la victoria de Israel. Mire, Israel no deja a nadie atrás, como muy bien nos ha descrito precisamente y de forma clara. Nunca deja a nadie atrás, ni a los heridos que en el campo de batalla, ni a los muertos y evidentemente a los secuestrados, etcétera, etcétera. No hay manera de que lo haga. La situación de ahora, lo complejo del tema de estos días, digo de estos días para entendernos, es que el campo de concentración de Hamás en Gaza es subterráneo. Por ejemplo, en el aeropuerto de Entebbe, si lo pronuncio bien, pues era un aeropuerto, el hangar, en la zona de pasajeros. Ahora, fue una cosa milagrosa lo que sucedió ahí también. Ahora nos encontramos, y digo entrecomillado nos encontramos, en una situación muy compleja, porque estamos hablando de secuestrados, primeramente dispersos, separados, en túneles, bajo tierra y en condiciones de hambruna absoluta. ¿Cómo va a resolver Israel eso? Bueno, yo le digo una cosa, Israel en realidad no puede. No se asuste nadie. Pero el Dios de Israel sí puede, a través de Israel. Claro que puede. Pero esto requiere la colaboración, desde luego, de las fuerzas especiales de Israel y las fuerzas especiales del cielo. Y si se le apoya con las fuerzas especiales norteamericanas, entonces ya el plato completo. Pero que la victoria está asegurada, porque todo lo que está pasando en las últimas horas es porque los enemigos de Israel, todos los enemigos de Israel, empezando por la ONU y bajando hasta el resto del mundo, todos saben que Israel ya tiene la victoria, lo saben, y están ladrando desesperadamente para meter miedo al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel no le mete miedo nadie. Nadie lo ha hecho en toda su historia. Se han enfrentado contra gigantes, contra monstruos, contra lo que viniera por delante, se han enfrentado. Uno o todos, porque cuando se ataca a uno en Israel, se ataca a todo Israel. Y cuando se ataca al Dios de Israel, pues se ataca también al Israel de Dios. Así que, por tanto, esa es la conclusión, de que vamos a ver, insisto una vez más, vamos a ver milagros. Y recuerde que estamos hablando en este tiempo que es, estamos en el día 673, quedan 27 días, ¿no? 27 días para el día 700. Mira, ¿puedo? Atención con eso, ¿eh? Sí. Yo creo que muchísimas gracias, Ari. De verdad ha sido una exposición muy, muy bonita, muy bien, muy, muy clara, perfecta. Yo creo que lo que ha pasado ahora mismo en este momento de la historia, yo creo que lo que ha cambiado ahora en Israel es que, permíteme que lo diga, es que Dios ha enviado a muchísima gente que ama a Israel, como nunca yo creo en la historia, para poder apoyar a Israel en oración. Porque sí, ciertamente, yo creo que esto ha sido algo todavía que no ha sido repetido en la historia desde la Shoah, porque lo que ha pasado el 7 de octubre, yo creo que eso nunca lo había pasado el pueblo de Israel en su historia moderna. Esta manera de secuestrar a tantas personas y distribuirlos de esa manera, porque no están todos juntos, o sea, es tan difícil que yo creo que miren, Dios ha llamado a todos aquellos que amamos a su pueblo, amamos al pueblo de Israel, para formar una unión que yo creo que antes no teníamos. Teníamos como un muro donde estaba el pueblo judío y aquellos que amábamos al pueblo de Israel, pero no nos habíamos acercado tanto, de esta manera tan cercana, o sea, de verdad, es como cuando nosotros decimos yo soy Israel, somos Israel, es porque de verdad lo sentimos. Y lo más impresionante es que ustedes, el pueblo de Israel, ha sentido lo que les amamos, porque han sentido nuestro amor de tal manera que su corazón le ha motivado a estar fuerte, a sentirse que no están solos. Y yo creo que esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque yo creo que este momento de la historia es gravísimo y es durísimo. Yo creo que en ningún momento, por lo menos en la época de la historia de Israel, se ha tenido que enfrentar a Irán como se ha enfrentado ahora, o al Líbano. O sea, ha sido tremendo. Pero
ante esta gravedad y esta posición tan fuerte en la que se han presentado los enemigos de Israel, también se han presentado muchísimos amigos de Israel, pero amigos de verdad, de esos que dicen estoy contigo. ¿Y cómo voy a estar contigo? Mira, te voy a ayudar a levantar los brazos para que te acuerdes de todas las promesas, para que no te desanimes, para que podamos decir estamos unidos en oración. Fuera etiquetas. No es que seamos ni de tal sitio, no, es que nuestro corazón ha sido como un imán que se ha unido al pueblo de Israel. Y eso yo creo que es también esa ayuda, porque nosotros creemos que en la Escritura dice que cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo en oración, se cumplirá. Y aquí ha habido miles, millones de personas que estamos orando por el pueblo de Israel. Que eso yo creo que en la historia de Israel había acontecido. Y yo creo que este es el milagro. Y esperamos esa victoria. Esperamos esa victoria y ese milagro de que las fuerzas de Israel puedan recuperar a los suyos. Porque como se dice en Israel, no hay ninguno que pueda quedarse fuera. Incluso, fíjese, hasta saben dónde está el cuerpo de Eli Cohen en Siria. Eso es otro milagro. Imagínense, Israel está avanzando y va a salir 7 veces mejor. Ahora, es verdad, nunca olvidaremos lo que ha costado. Nunca olvidaremos la sangre de esos jóvenes que hemos presenciado con sus rostros tan hermosos y tan llenos de vida, y esas jóvenes. No vamos a olvidar a ninguno de ellos. Pero por eso mismo, porque nos han convocado para ser testigos de la historia. Ya nadie va a poder decir que el 7 de octubre no existió, porque lo vimos todos. Y sobre todo, quizá algunos que no son amigos de Israel dirán, sí, esto pasó, pero ya pasó. Nosotros no. Nosotros ni olvidaremos ni perdonaremos, porque el perdón es de Dios. Pero lo que sí haremos siempre es estar al lado de Israel. Creo que ese ha sido el punto diferente de todo lo que ha pasado ahora mismo en la historia de Israel. Yo he oído siempre que ha habido alguna persona que ha tenido ese sentimiento por Israel en el tiempo pasado, pero como ahora se ha visto en que millones de personas amemos a Israel de esta manera y estemos volcados en nuestro tiempo, en nuestro cambio de vida. Hemos cambiado nuestra vida para estar al lado de Israel, para saber qué noticias hay, para ver cómo podemos orar para mejorar esta situación. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Por eso Dios está en medio de todo esto. No va a dejar en ningún momento que los enemigos de Israel se rían de Israel, y tendremos la victoria. La tendremos todos, porque cuando Israel venza también será parte de nuestra alegría y de nuestra victoria. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que hay muchas personas que no escriben en el chat, que nos escuchan y que están uniéndonos. Estamos unidos en este amor por Israel. Pero, como les digo, es un amor que nos lleva a pedir por milagros, a pedir por prodigios. No nos quedamos solamente lamentando la situación. No, sí, la situación es difícil, es dura, pero luchamos con el arma que mejor usamos ahora mismo, que es la oración, que siempre nos ha ayudado en nuestras vidas personales y ahora mismo, cómo no, al pueblo de Israel, aquel que tiene todas las promesas. Muchísimas gracias y Am Israel Chai. Am Israel Chai. Estimados amigos, nos despedimos de ustedes. Son las 8 de la noche, 20 horas en España y 2 minutos, 21 y 2 minutos en Israel. Mañana, si el cielo lo permite, amplia información. Desde luego, la última cosa que le digo, el club de fútbol alemán, un club de fútbol, defiende su decisión de no contratar a un jugador israelí, que se llama Son Weisman, por sus publicaciones sobre Gaza. Mire usted, qué majos son los alemanes, ¿eh? Como siempre, haciendo el paso de la oca. Bueno, sin más, nos despedimos. Don Isabel, 2 frases que tenemos que decir. Muchas gracias a todos los que están participando en el programa. Especialmente hoy damos la bienvenida, evidentemente, a Ariel. Ariel. Tengo un problema con las vocalizaciones. Calderón. Y a su mamá. Que muchísimas una gracias joya, también una joya. Por los mensajes. De tal palo tal astilla.
Y me acuerdo de Dina. No me olvido, no se olvidamos de Dina. Sí. A ver si alguien por ahí nos puede consigue saludarla o puede conseguir algo de ella. Algo de ella. Bueno, un fuerte abrazo. Nos despedimos con 2 frases que son: en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Por eso hoy nos hemos levantado con ganas de triunfar, diciendo también: yo soy Israel. Somos Israel. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Sí, porque ya estamos de camino. Ya estamos avanzando, ¿eh? Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.